¿Ya? Muy buenas y bienvenido a una nueva edición del Búnker, ¿vale? ¿Por qué he dicho vale? ¿Vale? No quiero empezar con lo mismo, vale. Muy buenas y bienvenido a una nueva edición del Búnker. Hoy, como veréis, no estamos retransmitiendo directamente del Búnker. Estamos fuera, nos hemos trasladado a Marbella para entrevistar a una persona muy especial que se dedica a hacer una colección muy buena. Lo consideramos una persona historiadora y simplemente los voy a presentar. Con nosotros, Rafael Caracuel. Muy buenas, Rafael. Muy buenas, gracias por estar todo aquí. Es un placer estar con vosotros. Y al lado mía, como siempre, mi colaborador y socio, José Acid. ¿Qué tal, José? Buenas tardes a todos, saludos. Vale, este programa va a ser un poco distinto, un poquito más nivel personal. Primero por habernos trasladado a casa de Rafael y después por lo que nos va a enseñar, ¿vale? ¿Por qué digo que es historiador? Porque él se dedica a coleccionar flyers, ¿vale? Flyers de muchos años atrás. Y entonces vamos a comentar un poquito del todo lo que tiene y seguramente nos contará cositas muy buenas y que os gustará leer. Muy interesante. Exacto. Perdón, ver. Exacto. Pues Cuenta José la primera pregunta. sí. Pues cuéntanos un poco, Rafa, o Rafael, mejor dicho, para los que no te conocen, ¿cómo empezaste a coleccionar los flyers y a qué edad empezaste con este hobby o con esta afición, lo de los Bueno, flyers? para explicaros tenía que retomarme bastante en el tiempo. Yo recuerdo que desde los 8 años estoy en contacto directo con la música electrónica, que aquí se vivía al principio de los años 90. Tengo un familiar que trabajaba en una discoteca súper famosa, Mor, muchos de vosotros la conoceréis. Entonces mis padres trabajaban y pasaba pues yo mucho tiempo con mis abuelos, ¿no? Entonces estaba en contacto directo. Eso me inspiró a mí bastante, tanto musicalmente como a estar conexo, ¿no? a la escena. Y ahí empecé a familiarizarme con los diseños de la época y atraerme. Yo siempre digo que aquellos diseños eran mi forma de estar partícipe en la escena, ¿no? Porque tenía 8 años, en aquel momento sin ninguna intención de buscar coleccionar nada, sino había una atracción visual y musical sobre esa escena y a partir de ahí pues fui coleccionando, ¿no? Eso básicamente. A raíz de ahí ya viene mi periplo más como DJ y demás, que no viene al caso, pero bueno, se fue coleccionando hasta que yo por edad, con 14, 15 años, empecé ya a salir de fiesta, empecé a relacionarme con lo que era O sea, la electrónica de mi era y empecé a coleccionar. o sea que digamos que a la edad de 15 años es cuando empezaste a coleccionar, bueno, No, yo empezaste diría a sentir exactamente. Con 15, 14, curiosidad 15 años fue cuando empecé a ser consciente de la de colección. eso, Está claro que con 8 años, pues lógicamente no tienen la madurez, está claro. sino simplemente era una atracción, ¿no? Era como mi anexo a la escena. En ningún momento sin ninguna intención de coleccionar nada, sino simplemente como atracción a lo que yo no podía ir y a mí me atraía. Vale, perdona Rafa que te interrumpa. Lo primero que vamos a ajustar un poquito el micro, ¿vale? Ponlo como te he comentado, Ay, perdón, perdón. ¿vale? Y cuando vaya a hablar te acerca un poquito más porque Vale. así se captan mejor, ¿Ok? ¿vale? ¿Hay que repetir? No, para nada, ya está. Esto casi, o sea, cosas que pasan en el directo que nos suele ocurrir muy habitualmente, ¿vale? Y ahora te voy a hacer la siguiente pregunta. Mira, Rafa, ¿cuál es la intención de coleccionar este material y tu interés de mantenerlo, ya que digitalizas todo, ¿vale? Porque eso hablaremos un poquito más adelante, pero digitalizas todo. ¿Cuál es la intención real de Bueno, la mi primera colección? intención como proyecto nace cuando yo voy a estudiar a Valencia y empiezo allí a sentir y a ver cómo se trata la escena, ¿no? Está claro que los valencianos nos llevan años luz en el trato que se le da a su cultura y en el trato que se le da a la escena de música electrónica y yo lo pude vivir en primera persona allí porque, como te digo, estudié. Por ejemplo, el diseño gráfico, que hay una cartelería excelente en Valencia, se hacían exposiciones. Bueno, que ahí si quiero ahora puedo enseñar un libro que se llama Ruta Gráfica, que lo tengo aquí seleccionado por si os interesa. En el diseño de moda se hacen estudios de la indumentaria, de la época, bueno, una
una cultura, ¿no? Me gusta decir, una cultura alrededor de la ruta del bacalao, ¿no? Lamentablemente nosotros no la tenemos, siempre, pues, ya sea desde las televisiones a nivel nacional o nosotros particularmente hemos denigrado un poco la escena, ¿no? Siempre han aparecido los 4 locos que están allí dando saltos. Y esa envidia sana la tenía yo a esa proximidad, como os digo, por mi marcha a estudiar a Valencia. Y ahí me picó el gusanillo de decir, lógicamente no era la colección que tengo ahora, pero ya era numerosa. Entonces dije, tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que hacer algo con esto, tengo que dar visualización y un poco colocar en el mapa, porque está claro que la escena andaluza no está reconocida a nivel nacional. Artistas de renombre actuaron primero aquí en Andalucía y que por mi trato con otros coleccionistas del territorio nacional me doy cuenta de ello, ¿no? Y digo, coño, ¿cómo es posible que artistas, como digo, no sé, el más visible es Prodigy, ¿no? Prodigy tocó aquí en el 94, la primera actuación a nivel nacional, y había mucha gente que no lo sabían, ¿vale? Y te he puesto Prodigy, te puedo poner muchos ejemplos, ¿no? Que un largo etcétera. A partir de ahí, cuando yo vuelvo a estudiar, empiezo como a tener esa inquietud. ¿Qué hago, no? ¿Qué salida le doy? Y es cierto que como ya me fui a trabajar y uno está con el tema del trabajo y poco tiempo libre, pues no lo dejé como medio apartado. Pero con la pandemia eso floreció, ¿sabes? Y dije, tío, tengo una colección cada vez más grande, quiero compartirla, porque para mí una de las cosas que son primordiales, y a mí me encanta, es ver la cara que se le pone a la gente cuando le enseña un flyer, ¿no? Y ha ido a esa fiesta, o su hermano fue porque por edad no pudo. Esa sinergia, ¿no?, que hay, para mí es un movimiento único. Y que me encanta compartir ese momento, porque mira, de verdad, se me ponen los vellos de punta porque yo he pasado por ahí, porque yo no he podido ir a esa fiesta y he tenido el flyer, o porque he ido a esa fiesta y tengo el flyer, ¿no? Y quiero que esa sensación se perdure en el tiempo. Y eso es uno de los motivos por qué está digitalizada, ¿no? Para poder compartirla en redes sociales. Bueno, que a la postre luego me ha servido para colaboraciones que ahora, si quiere, más adelante podemos detallar. entonces digamos que a grandes rasgos la intención de coleccionar este material pues es la de mostrar a todos. A grandes rasgos yo creo que diría inicialmente era preservar y poner en valor la cultura andaluza, tener documento para poder demostrarlo, y lógicamente a raíz de ahí hacer algo con ellos, que luego si quiere hablamos las ideas que tenemos en mente. Muy bien, muy bien. Bueno, pues también tenemos que hacerte otra pregunta. ¿Qué tipo de géneros de música electrónica has abarcado en tu colección de flyers? Bueno, si resumimos que yo llevo coleccionando o trato de coleccionar de los primeros compases de los años 90, te hablo 91 de Pink, por ejemplo, ¿no? Que es cuando empieza ya a haber algo sólido de música electrónica. Oscar, un largo, etcétera, que no viene el caso ahora de detallar. Pues tecno alemán, todo Centro Europa, Goa Trance, house progresivo, hardcore, breakbeat en la primera etapa, acid break, todo lo que te puedas imaginar, porque yo no me centro en ningún estilo, ni mi idea es catalogar un estilo, sino es la evolución y la introducción de la música electrónica en Andalucía. Ese es mi foco y es la intención. Vale. Perdón, la pregunta no te la he formulado bien. Sería ¿qué tipo de estilos de música electrónica has abarcado en tu colección de flyers dentro del género de electrónica? Ya la respuesta es correcta. Gracias, es que la he formulado mal. Vale. Bueno, ¿le haces la siguiente pregunta, Fran? Dale, José. Pues vamos allá. ¿Sabrías decirnos un número aproximado de flyers? ¿El número aproximado de flyers que tienes en tu colección? Bueno, el número exacto es complicado. Esta pregunta me la suelen hacer y es súper difícil porque ya habéis visto que... Ahora lo veremos como tal, ¿no? Previamente lo hemos visto, pero sí, ahora veréis prácticamente la colección que tiene. O sea, vamos a hacer las preguntas y después mostraremos la colección. De hecho, Rafa nos mostrará las cositas ahora. Sí, hemos hecho una pequeña selección de cosas que pueden ser interesantes y que al público le puede atraer un poco. Pero que lo que te decía, lo único que tengo contable es lo que tengo escaneado.
Lo que tengo escaneado ¿Cuántos tienes escaneados? solo de los años 90, que es lo que yo estoy focalizado, más de 1200. Y todavía quedan muchas cajas por, O sea, por 1200 flyers que tienes escaneados. escaneado, Momentáneamente. que está contabilizado momentáneamente y subiendo. Claro, y fuera de lo que tienes escaneado, aproximadamente cuánto. A ver, cientos, miles. ¿Introducimos también 2000? O No, me refiero a la cantidad. ¿solamente los años 90 o Sí, solamente sí, Andalucía? bueno, todos los flyers de tu colección de música electrónica, claro. En general, claro. En general puede tener unos 3000 por ahí, yo calculo. Unos 3000 contando lo digitalizado. Contándolo, claro. Vale, Claro, claro. una buena Total, colección. lo que pasa que, insisto, incluyo también lo del resto de España. El resto de España, Inglaterra, el resto de Europa. O sea, yo creo que de Andalucía estará en torno a 2000 y algo. Solamente de Andalucía, que es lo que a nosotros creo que nos interesa. Pues yo diría que es una de las colecciones, yo creo que será la más grande que haya. Una de las más grandes. Sí, no, porque eso, perdón, eso mismo nos estabas comentando de que tu colección a nivel nacional es una de las más grandes que hay, ¿no? ¿Verdad? Sí, yo no he visto ninguna con este número. De Andalucía. De Andalucía. Vale, Sí que es cierto que Andalucía. otros compañeros están por Madrid y tienen colecciones asombrosas. Pero de Andalucía yo no conozco ninguna tan completa. No la conozco tan completa. También te voy a preguntar que también coleccionas póster, ¿verdad? Sí, la verdad que soy bastante friki con todo lo que es el merchandising de la época, ¿no? Y no rehuyo de los pósters, por supuesto, porque aunque ocupan mucho lugar y me traen mucho calentamiento de cabeza, almacenarlo, documentarlo, etcétera. Pero, como os digo, soy un fiel amante del diseño gráfico en general y para mí son piezas singulares. De hecho, en mi opinión, más singulares que los flyers porque se conservan menos. Claro. Para mí son incluso más importantes, si decir. No solo importante, sino tener en cuenta que si te pones a hablar de cartelería, cuando querías conseguir un cartel de una fiesta tenías que irte donde la pegaban y Claro. arrancarla, básicamente. Claro. Es que es real, es así. Y su estado de conservación, yo por suerte tengo muy buen estado de conservación. Y lamentablemente yo te hablo de mi época que iba a quitar la cartelería de paredes o de cualquier elemento público. Me daba mucha rabia porque siempre se me rompían, ¿sabes? Claro. Nunca podía... O salía de fiesta y de repente llegaban mal a mi casa. Inclusive los flyers. Mira, una anécdota que quiero contaros. Yo cuando cogía los flyers en la fiesta, ya sabes que allí con la humedad y tal, cogía un taco para rezar que el del medio se me quedara bien, ¿sabes? ¿Por qué? Porque si cogía dos, sabía que esos dos no llegaban vivos a casa, llegaban rotos, tal, y yo soy bastante minucioso y sibarita con la colección, siempre trato de buscar... Entiendo que tiene que tener el añejo, ¿no? Porque al fin y al cabo no es una reimpresión, es un flyer de los 90. Claro. Pero siempre trato de buscar el que esté un poquito mejor, ¿no? A veces soy muy gilipollas con eso. A veces, porque yo he tenido un poco también de carteles grandes en la época, a veces he tenido la suerte de cruzarme, de llegar de fiesta literal y cruzarme con la persona que estaba pegando los carteles y decirle, mira, darme un par de ellos. Decía, venga, toma. Bueno, y al final con el tiempo uno, más que uno propio, sino las madres, nuestras madres santas, todas, te tiraba la colección. Bueno, Más- las madres, a más he de uno. de decir aquí que las madres son enemigas totales de la colección y me he visto muy perjudicado por ellas. Las queremos mucho, pero he de decir que a mí me han jodido más de un día. Bueno, pues sí, la verdad que sí, pero ya te digo que muchas veces para conseguir la cartelería es mucho más difícil que los flyers, que al final flyers sí que gente lo conserva más. Sí, y totalmente. créeme cuando digo, créeme que tiene una cartelería amplia, que la vais a ver después. Sí, después las enseño detenidamente. A ver, Rafa, actualmente sigues ampliando tu colección y si es así, que lo es, imagino, ¿qué medios usas para ello? ¿Cómo sigues adquiriendo más flyers? ¿Cuáles son las vías, las formas? Buena pregunta. Ahora mismo, si te soy sincero, estoy como en un callejón sin salida porque veo que no avanzo. No avanzo porque cada vez me cuesta más encontrar lo que me falta. Es cierto que hoy agradecer a Ramón, que me ha donado unos cuantos flyers súper importantes para mí porque no los tenía. Agradecimiento, por supuesto, también a Frank, que ha sido el medio, que gracias a él Ramón me ha donado parte de su colección personal.
Pero sí que es cierto que cada vez me cuesta más. Entonces, las vías. Mayoritariamente contacto con personas que yo intuyo que han vivido la escena, pregunto, pero es un tema muy delicado porque, claro, cuando tú estás hablando de cosas sentimentales, al fin y al cabo un flyer, si tú llevas 30 años guardándolo, tú le tienes cierta Cariño, nostalgia, cariño, apego, ¿no? Entonces yo soy muy cuidadoso a decir, oye, dámelo, ¿no? Entonces trato siempre de ver un poco la disponibilidad de esa persona, le encuentro el proyecto, le encuentro la idea que va detrás del proyecto, cuánto tiempo llevamos trabajando en ello. Y me encuentro normalmente mucha gente que me ayuda, me lo regala. Es cierto que luego hay a veces, por amplitud de colección o por amplitud de número, pues hago ofertas económicas porque creo que es razonable y intentamos de llegar a un acuerdo. A veces no es posible, a veces es posible. A medida de que sea posible, pues también compramos. Entonces, básicamente las vías son esas. Buscar gente que haya vivido la época y que yo intuya que pueda tener, porque haya sido relaciones públicas, porque haya sido DJ, porque haya sido afín a cualquier promotora. Ya un poco la experiencia te va llevando y tocando según qué puertas. Es cierto que tengo muchos y buenos competidores. Hay a veces que llega a la puerta y ya... Es tarde. Y es tarde. Bueno, de todas maneras, aprovecho para comentar para la gente que tenga flyer y tal y le apetezca colaborar en el proyecto de Rafa, ¿vale? Que es bueno. Ya sea que él no quiera venderlo o donarlos para ampliar colecciones, mantener y tener como una biblioteca Totalmente. de flyer, como yo digo, por lo menos a nivel, si no lo tuviera Rafa, a nivel digitalizarlo, que le permitáis o pongáis contacto con él para que pueda digitalizar o lo que sea. Y ya habéis escuchado a Rafa que también a nivel económico se puede llegar a un trato. Así que espero que apoyéis el proyecto porque es muy bueno. Estamos hablando de historia viva de lo que es nuestra cultura. Esa es la idea, que también uno de los objetivos por la que, entre otros muchos, porque estoy con vosotros aquí es para animaros a que entendáis el proyecto, que lo conozcáis y que lo apoyéis, porque entiendo que es cultura nuestra, es lo que he dicho al principio. Tenemos que ponerla en valor, tenemos que colocarla en el mapa, hay mucho desconocimiento fuera de Andalucía y en nuestra tierra también, y que yo estoy tratando de organizar lo que aquí pasó y qué mejor manera que los flyers hablen. Ahora sí vamos a entrar en el apartado de lo que tienes preparado, tus proyectos y todo para hablar de ellos. Sabemos que estás trabajando en varios proyectos personales y que has colaborado en un documental que próximamente se estrenará, que nos gustaría que hablaras un poquito de ello, pero también podrías hablar un poquito de lo que es todos tus proyectos, que sabemos que hay una página web pendiente, sabemos que has colaborado con libros. Sí. Cuéntanos un poquito y muéstranos también. Pues mira, si quieres arrancamos con la web y seguimos el hilo de la digitalización que estábamos hablando. Vale. Si quieres os cuento la historia del principio. Yo siempre tenía una intención clara que era hacer una página web donde tú pudieras acceder como una biblioteca, como una especie de Discog andaluz de la escena, donde tú puedas meterte por artista, haya biografía de los artistas y que ese enlace al artista en cuestión te pueda llevar a todos los flyers y toda la merchandising, ¿no?, en relación a ese artista en cuestión. A primero de año yo tenía esa idea, lo he comentado con muchos artistas de la escena andaluza, sobre todo de los años 90, y a principio de año recibo una llamada de una persona a la cual tú conoces muy bien, una amiga, y me manda una captura de pantalla, tal cual os lo cuento, y claro, yo me quedo petrificado porque hay alguien que está trabajando en esa web. Claro, yo el primer shock fue, salió mi lado egocéntrico y digo, ya me han robado la idea, ¿no? Al cabo el ser humano tiene esas taras y en un primer momento dije, tío, me han robado la idea, alguien se lo ha contado, tal, para allá, ¿no? Pero luego, deliberando y pensando, yo trabajo en procesos creativos, fuera parte de lo que estamos ahora mismo hablando, y sé que tú puedes llegar a la misma idea, al mismo punto, con personas
totalmente alejanas a ti, ya pueda ser en otros países o en otras disciplinas, ¿no? No tiene por qué saber nadie de ti ni tú de esa persona. Me ha pasado muchas veces en procesos creativos. Entonces dije, coño, hay alguien que tiene la misma idea que yo, hay alguien que tiene la misma filosofía, ¿por qué no voy a hablar con ella? Así fue. Me puse en contacto, hablo de Edu Evil Sound, me puse en contacto con él y me encontré una persona bastante proactiva en la línea que yo considero de proyectual que yo quería para mi web, y hemos empezado a colaborar juntos. Entonces, una web que, si todo va bien, en un par de meses puedes ver la luz, y entre otras muchas cosas que él va a aportar, ¿no? Y que va a ampliar la primera idea de web que yo tenía. Va a haber una área donde va a haber flyer y donde tú vas a poder ver y disfrutar aquellas joyitas de los años 90 en adelante. Ese sería el primer proyecto que está en marcha. Como bien has dicho, también he colaborado estrechamente en el documental, un documental sobre Breakbeat que se ha rodado, está ya está finiquitado a falta de unos flecos y están pendientes de dónde lo estrenan. He colaborado... Cuéntanos un poquito sobre eso. Tú entras en la parte, supongo que historiadora, sobre flyer y todo, ¿no? Sí, nuestra colaboración fue de que yo le pasé documentación y que bueno, vinieron también a hacerme una entrevista y yo di mi punto de vista sobre la escena. Y bueno, entiendo que la mayoría de flyers, si no todos, que aparecerán, porque yo no he tenido todavía la oportunidad de verlo, pues serán de mi colección. Algo que estoy, pues imaginaros, muy orgulloso de colaborar con ellos. También facilité fotos y bueno, ha sido genial. La experiencia ha sido genial y todo un orgullo, la verdad. Genial. ¿Y sobre el libro? ¿Y sobre el libro? Bueno, sobre el libro... De hecho, ya aprovechamos y nos documenta un poquito, porque veo que tiene unos pocos de libros y ya nos vas comentando todo, ¿vale? Bueno, este del libro que quería mostraros, este es un libro inglés, members only. Después pasaremos fotos, ¿vale? Echaremos fotos de todo o casi todo. Este es un libro de la escena británica, que allí... Bueno, habla tú y me mostrando un poquito. Bueno, este es un libro muy, 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 muy interesante, que es de la escena británica. Se llama Members Only. Vamos a ampliar un poquito. Y son tarjetas. Son tarjetas... de miembros de club, ¿no? Como pudieran ser, por ejemplo, no sé, M25 aquí en Marbella, Riviera Club, Estepona, no sé, Pincho Luna, ¿no? Un poquito para arriba, por favor. ¿no? Así, un poquito. Se vea cómo pasáis los flyers. El motivo por el que enseño este libro es porque he tenido la gran suerte y el privilegio de poder colaborar. Y en la lista de invitados, en el guest list, pues disculpadme que se vea tan chico, pero aparece mi nombre. Ya os mandaré si queréis la imagen, por si lo queréis poner. Después ya te digo que después de este programa del búnker, lo que haremos es poner fotos de todo un poquito de lo que tiene Rafa, ¿vale? O sea, y vais a ver, bueno, de hecho ahora continuaremos la entrevista, la segunda parte, mostrando los pósters. Sí, claro. ¿Vale? Este sería lo que era el libro donde he colaborado, y luego tengo un libro personal en el que va a narrar la introducción de la música electrónica en Andalucía. Es un libro que viene dedicado a lo que es la parte gráfica, o sea, va ahí apoyado en muchos flyers para argumentar y testiguar lo que allí se va a contar, ¿no? Dentro. Y como os digo, lo que va a narrar es la introducción de la música electrónica, que a mí me parece súper interesante, y había mucho desconocimiento, inclusive por mi parte, de lo que aquí aconteció y cómo se fue formando, ¿no? Perdona que te interrumpa, eso lo está escribiendo aquí, se está escribiendo aquí en Andalucía, ¿no? Sí, bueno, más que escrito, porque yo no soy escritor ni me le quiero dar de ello, estoy haciendo una serie de entrevistas a artistas y a diferentes agentes de la escena, porque lo que sí que quiero que sea muy plural, porque no solamente hablen los artistas, sino que hablen desde el camarero de la época, al que alquilaba la discoteca, a cualquier ente que estaba relacionado con la escena. Y
Y a lo que voy, que no soy escritor, ni me la voy a dar de ello, es que yo no lo voy a escribir, sino que solamente voy a sacar fragmentos puntuales de lo que la gente me va a ir diciendo. Sí que haré un prólogo, una introducción de lo que yo intuyo o de lo que a mí esta investigación me ha corroborado, pero la idea, y aquí os hago una muestra también de otro libro súper interesante, que es Der Clan der Family, que es Berlín, el muro y la caída. No te preocupes, luego lo ponemos si quieres en pequeño, una miniatura. Sí. Este libro es, como bien su nombre indica, el cazamiento que hay entre la caída del muro y la música techno, y está contado por todos los agentes que formaron parte. Esto fue un libro que a mí me inspiró también a decir, bueno, no soy escritor, pero en este formato sí que puedo hacer algo, ¿no? Si te fijas, ¿ves? Aquí hay los diferentes artistas, te digo, entes de la escena, y como van contando su anécdota, sus impresiones o su propia historia de la escena. Y creo que es una narrativa muy, muy ecléctica en cuanto a perspectiva y muy fácil de leer y que te mete muy fácil en la historia. Y a mí me pareció un libro genial y que lógicamente lo quiero llevar a nuestro terreno. Muy bien. Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. Actualmente en la escena breakbeat hay muchos eventos enfocados a eventos retro. ¿Sabrías decirnos dentro de tu colección cuándo se usó por primera vez la palabra retro en un flyer? Sí, aparte de que es un término que considero que está bastante machacado, ¿sabes? Es una opinión propia, está bastante, digamos, usado, no quiero usar la palabra machacado, usado. Pues me investigué, dije, ¿cuál es el primer flyer que aparece ese nombre, no? Digo, porque está tan usado que cuál es la autoría, ¿no? Pues yo quise decir, bueno, ¿quién fue el primero de todo esto, no? ¿Quién fue? Y en mi archivo tengo un flyer que lo mostraremos en... Sí, conforme estemos hablando de ello, sí, lo vamos a mostrar. se va a mostrar. De Turbo Nana, que para el que no sepa era un espectáculo itinerante de unos guiris que vinieron de Inglaterra. Primer cuño como retro rave, fueron de ellos. Y el periodo que querían abarcar era de 1994 a... O sea, 1984, 1994. O sea, ese fue el primer flyer donde tuve que aparece la palabra retro. Yo tengo constancia, sí. En el que te da fechas entre el 84 4 y 94. por parte de Turbonana. Por parte de Turbonana. Colabora también Satisfaction en ese flyer. A ver si queréis os enseño flyer y póster. Ese flyer lo mostraremos sí. durante la entrevista. Sí, porque es un tema que es interesante, creo que a la gente le puede interesar y investigué sobre ello. Miré en mi archivo, empecé a mirar, a andar atrás en el año y la primer flyer que yo tengo constancia es esa fiesta de Turbonana. De los flyers que tienes, ¿sabrías decirnos cuál es la primera promotora que organizó un festival? O sea, en base a tus flyers, podríamos saber cuál es la primera promotora que organizó un festival aquí. Aquí primero habría que describir bien qué es un festival. Bueno, un festival, llamémosle una fiesta. Claro. Digamos que vamos a dividirlo en 2 puntos. Festival que prepara promotora y después está una fiesta que monta una discoteca. Claro. ¿Vale? Entonces, vamos a tirarnos por el hecho de que sea promotora. Para mí, la primera promotora que hizo fiesta fue Rave Age. Para mí. ¿En qué año? Yo tengo constancia. Ellos empezaron mucho antes, pero empezaron con fiestas. Por eso te he dicho la pregunta. Bueno, ¿de qué hablamos? ¿De fiestas o de festivales? O festivales, perdón. Para mí, Rave Age. Que hicieron fiestas mucho antes, pero el primer festival fue... claro, es que ya se me mezclan las fechas porque estoy pensando la Rain Dance, que eso es otro tema súper interesante que tendríamos que hablar. Y ahora si quiere también os muestro el flyer. Rain Dance fue una fiesta que, bueno, conocéis, ¿no? La productora Rain Dance de Inglaterra. Yo creo que tú que has vivido allí la conocerás.
Ellos en el 92 hicieron una fiesta súper importante aquí en Marbella y eso fue un boom, explosionó la cabeza de más de uno y creo que fue una entrada, un flujo de inspiracional muy importante para todas las personas que estaban aquí ligados a la música electrónica. Y ese fue el primer festival que hubo aquí. Claro, si tú me preguntas de una empresa andaluza, yo creo que Rave Age que le siguió el testigo. Vale. En el 93. ¿Sabría decirnos Rave Age quién lo formaban? Sí, claro. Inicialmente eran Ramón Flyflux y Polonio. Muy bien. Yo creo que EU, ahí me pilla. Creo que EU también lo formaba inicialmente y luego Felipe también, posterior. Ahí ya me bailan un poco las fechas, pero creo que inicialmente eran ellos dos, pero perdonadme si me equivoco. Vale. Bueno, te quiero hacerte otra pregunta, ¿vale? Que es, yo creo que los dos, José y yo, tenemos una pregunta un poco curiosa, ¿vale? Que es como hemos comentado, llevaba desde los 8 años coleccionando flyers. ¿Sabría decirnos si hay flyers copiados, réplicas similares o luego usado de distintas promotoras? Sí, bueno, hay que poner en contexto, ¿no? Estamos hablando a principios del año 90. Estamos hablando que todo el mundo no tenía un ordenador en su casa como hoy. Entonces era bastante complicado acceder, ¿no?, a herramientas digitales para hacer flyers. Entonces, ¿qué se hacían? Fotocopias, composiciones, ¿no? Y claro, lógicamente, pues hay flyers, como yo digo, inspirados en otros. Pero bueno, yo para esto me gusta remarcar una frase que me decía mi profesora de Historia del Arte, que decía copiar, pero copiar de los buenos, ¿no? Y las promotoras andaluzas y discotecas andaluzas copiaban de los buenos porque copiaban de los ingleses, que es otro punto importante de mi libro, de la influencia británica en Andalucía, que es indudable, es indudable. Luego después encabezada por Warren y Jason, ¿no? Pero claro, iban a comprar discos allí, iban a comprar ropa, se recogía esos flyers, se compraba esa música y era un flujo natural. Y era normal también que hubiera flyers que, llamémosle entre comillas, se copiara. Ahora si quiero os muestro algunos samples para que lo podáis ver. Sí, si quieres puedes ir sacando los flyers y conforme tú los vas sacando lo iremos mostrando en pantalla para que puedan verlo. Mira, para mí con todo lujo de detalles. A ver, para mí uno muy simbólico. Aparte es que yo también, como tengo compañeros ingleses que se dedican al coleccionismo, pues ellos también me están echando una mano como en esto y yo siempre les mando un flyer y me están buscando la versión británica. Yo siempre digo que esto no son copias, son versiones andaluzas, porque no quiero usar copias porque parece un poco de baja calidad o como ninguneando, ¿no? Y no va por ahí, sino simplemente lo que es demostrar que la comunidad británica fue súper importante en nuestra escena. Eso creo que es... No, lo estaba buscando, pero lo tengo... Perdón, lo tengo aquí. Yo creo que el más característico que puedo mostraros, ¿no? Y si quiero empezamos por ahí. Perdón, me pongo en mi sitio de nuevo para que decía que el más característico y que sí que, si os parece bien, empezamos por ahí. Pues esta es la primera de Satisfaction, ¿no? Eso ahora lo ampliaremos. Este es el primer... De hecho, después, obviamente, como vuelvo a repetir, ya hemos repetido unas pocas de veces, aunque ahora mismo se vea chiquitito, después la pantalla se verá más grande y lo veréis por delante y por detrás, ¿vale? Ok. Bueno, este es de Satisfaction, la primera de Satisfaction en el 93 y este es su hermano pequeño del 92 de Inglaterra. Y ahí podemos ver cómo se basaron en el logo. Está totalmente basado, claro. Pero bueno, es lo que he dicho al principio. Tengamos en cuenta, en año 93, unos chicos hacen una fiesta de música electrónica. Entiendo yo, no tengo la certeza, entiendo yo que veían este flyer, les gustó. Hicieron una reversión, una reedición, llámale como quiera. Y a partir de ahí funcionó y se quedaron tanto con el logo como con la imagen. Y bueno, y esta es esta fiesta fue en el Aquapar, en Torremolinos. Sí, esta fue la primera Satisfaction, en el 93, septiembre del 93. Y en la cual dice Eurorave presenta
World Satisfaction, que era como se llamaba al principio entonces. No, World Satisfaction es como un nombre que le pusieron a la fiesta. O sea, perdón, Satisfaction era como... Sí, era el nombre. Al principio no creo que lo actuaran como una promotora, sino un nombre. Pasa que lo que te digo, funcionó y a partir de ahí lo llevaron. Pero mira, si tú te fijas, por ejemplo, en la parte de atrás, ahí trabajan... En la barra trabaja el Mor, el Pin, Imposible, Olimpo, La Vaquería, que eran todos bares que funcionaban perfectamente en la época, ¿no? O sea, que esto lo que viene recogiendo es toda la sinergia que había en aquella época. Pero siguiendo con el logo de Satisfaction, por ejemplo, desde Madrid, una discoteca que se llama Porsche, en el 95, Se aprecia aquí. que esto no es una fiesta de Satisfaction, por más que ponga Satisfaction, no es una fiesta de ellos, pues se basaron en lo mismo, ¿no? Algo que funciona, algo que funciona con la semántica, ¿no?, del logotipo, pues lo usaron. Digo que era común. O sea, este tipo de cosas eran bastante común, ¿no? De coger ideas de otros flyers, coger logos, coger imágenes, tipografías, etcétera, etcétera. Pero bueno, Satisfaction todo el mundo conocemos la envergadura que tuvo y es como poco, ¿no?, anecdótico de resaltarlo. También lo mostraremos. Lo mostraremos en pantalla. Luego también tenemos otro. También... Muy chulo, que este va a sorprender a más de uno. Os voy a enseñar primero el británico, si os parece bien. El inglés, en este caso. ¿Vale? Sí, se ve un hombre ahí como una cabeza que tiene como un pastel, ¿no? Cumplen Una vela. el primer año de vida, ¿no?, del Peace Fest. Sí, es Peace Fest. Y ahí tiene el hermano pequeño, que es el de la derecha, donde se puede ver que Totem Taz, no la tienda de discos, sino el Totem Taz, el bar. Porque Totem Taz hoy por hoy es una tienda de disco, pero no tiene nada que ver, o creemos que no tiene nada que ver con el bar. Yo pienso que no tiene nada que ver, no te lo puedo decir con autoridad. En este caso tendríamos que hablar con Rupe para saber y aprovechar a hacer un bunker y hablar con él. Yo intuyo que él se inspiró en ese bar para luego el nombre de la tienda. O sea, que ese primer flyer que tenemos es de una fiesta anterior a que él abriera la tienda de disco. Que se dio en Inglaterra y entonces ellos tomaron como referencia ese flyer para hacer... La imagen, no el nombre. La imagen para hacer después el cartel de la Totem Taz, de lo que es la discoteca. O correcto. Bueno, la imagen de este flyer, no la imagen de la discoteca. La imagen de la discoteca tenía el nombre que era Totem Taz. Claro, de hecho por detrás se ve el mismo logotipo, que no es que... ¿Vale? Si no se aprecia, pero ya lo pondremos. Sale es el mismo logotipo de Totem Taz. Luego tenemos... No sé, es que esto, ya te digo, podemos ahondar todo lo que queramos. Luego tenemos otro. Sí, está bien, José, mira al frente. Señala el flyer por detrás, el de Totem Taz. Pues son anécdotas bastante curiosas, ¿eh? Sí, Rafa? no, bueno, son muchos años coleccionando, muchos años investigando, porque al fin y al cabo es mi pasión y el motivo intuyo que de esta entrevista. Y salen cosas, pues bueno, cuanto menos, como he dicho antes, cuanto menos anecdóticas, ¿no? Que a mí me gusta ahondar mucho en toda la historia, ¿no? No solamente musicalmente, sino gráficamente, estéticamente, etcétera, etcétera, ¿no? Si quieres hacer un libro con la magnitud, entiéndase magnitud, sino con la importancia, ¿no? No porque lo haga yo, sino por la importancia de la historia, tienes que hacerlo a conciencia. ¿El cual nos va a mostrar ahora? Este es otro inglés, Kryptonite. Y ese tenemos doble. Perdón. ¿Doble? Sí, tenemos doble. Tenemos la versión de Rave Age y de Hardcore Foundation, que fue una alianza Sevilla-Málaga. Y luego Baños del Carmen en Málaga. Qué curioso.
Luego, es que tengo más, pero no, bueno, si queréis lo muestro. Una cosa que sería interesante también mostrar era ilustradores de ciencia ficción de la época también fueron muy usados, ¿no? Veas el caso de Giger. Giger, al que le gusta la ilustración, es una persona súper importante, un grafista que hizo futurismo, influenciado en extraterrestres, forma entes extraterrestres y muy sensuales sus diseños. Y fue también... Su imagen fue también Su usada. imagen fue usada. Sí, podemos ver la comparación, permiso. Sí. Para que lo vea el público. Ahí podéis ver. Se usó de... Coméntalo. Se usó para imagen de flyers Sí, también. para una imagen de flyer, claro. Claro. Pero ten en cuenta que la temática encajaba muy bien. Una música, este flyer del 96, una música, bueno, que ya estaba asentada, ¿no? Ya estaba asentada, no es que fuera nueva, estaba asentada en el territorio, en nuestro territorio, pero que yo creo que esta estética funcionaba muy bien, ¿no? Con una cartelería fantástica, que es de Pedro Cabaña, que es un diseñador de la época bastante importante, que a día de hoy sigue diseñando cartelería. Y a mí me gusta mucho, particularmente me gusta mucho su diseño. Ahí el Dharma Booms me Dharma suena Booms. al nombre de un tema. Sí, esto es un grupo musical, Dharma Booms. O sea que, claro, el Dharma Booms es el grupo. Sí, este es el y grupo. tema, ¿Ven? vale, Concierto. ahí me sonaba a mí. Marusha. Marusha también. Marucho también. Marusha. Ujú. Bueno, y todo el elenco de DJ, Warren, Chema, MCM, Tino, Julio, Daza, Rasco. Estos serían los primeros compases de Rasco, que me corrija si me equivoco. Primeros compases me refiero, ya en el 95 creo que empezó él, ¿no? Pero bueno, en el 96 y me imagino que llevaría poco tiempo lo que era la cena. Y nada, básicamente es eso, que las fuentes eran muchas y muy diversas, ¿no? No solamente era Inglaterra, sino también los diseños de Giger eran usados. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente. Ya terminé esta sección, ¿no? Sí, ¿sabría decirnos 3 salas emblemáticas? 3 salas emblemáticas. Yo soy ya una. ¿Que he ido o que no he ido? Es que, claro, La que tú creas. La que tú creas que son emblemáticas. Haya ido o no. mira, te hayas voy a decir ido. una que no fui y podía haber ido. Podía haber ido porque de jovenzuelo, podía haber ido muy de jovenzuelo. Fue Riviera. Riviera Club. O sea, la he visto en foto, he visto esa palmera y he dicho, ¿qué coño estaba pensando? Porque no fui. Una de las salas, las 3 emblemáticas sería Riviera para ti. Sí, por lo que te digo. ¿Por qué? Por lo que te digo, porque veo la estética que era y la estética no encajaba nada con la escena. Ten en cuenta que el Riviera estaba predestinada para la Jet Set de Marbella y al final acabaron siendo usada por promotoras de música electrónica. Entonces, la estética con el público pues no terminaba de encajar. Y eso para mí es lo que es interesante. Aparte, por la música que allí se ponía, ¿no? ¿Y cómo fue eso? Que estaba destinado a un público de una categoría y después al final acabó destinada a... Bueno, eso daría para otro programa, porque la verdad que es largo de contar. Pero bueno, a grandes rasgos, si nos ponemos en contexto nuevamente, al principio del año 90, Marbella sufre una recesión total, hay mucha delincuencia en la calle, aquí no estaba, digamos que no estaba esto... muy saneado, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Estéticamente. Entonces dejó de ser atractivo para los turistas y no venían. Entonces hubo discotecas que se quedaron sin público. Discotecas que iban para un público pues, de poder adquisitivo alto, como puede ser el Rivera, ¿no? Que era un jeque, inicialmente era un jeque árabe. La decoración, pues te puedes imaginar, ¿no? Cómo era. Nada acorde, ¿no? A lo que allí al fin y al cabo fue el destino final. Y tanto Ramón como Polonio tuvieron la valentía un día de tocar la puerta y proponer de hacer un after allí. Y ahí ese fue el inicio de la historia. Por eso yo creo que le tengo tanto especial interés a esa discoteca, porque yo que me dedico al diseño me parece que a nivel estético era brutal. Y lógicamente por lo que acabó siendo, ¿no? Que fue un templo de la música electrónica. En este caso, tecno. Wow, qué historia.
Esa historia de cómo se abre Riviera a la música electrónica, espero que se cuente en el libro. Muy bien, Rafa. Eso sería una. Las Eso otras sería dos. una. Luego, otra discoteca, por proximidad y porque mi tío trabajó mucho tiempo allí y porque mi primer contacto con la música electrónica viene de ella, es Mor. Eso estaba por el Paseo Marítimo. Hubo 3 Mor. El primer Mor fue el que estaba por encima del puerto deportivo de Marbella. Y bueno, también tiene una estética brutal que Suzette, que es una diseñadora fantástica, le hacía la cartelería, las tarjetas. Me encanta que he tenido la suerte de que ella me regale algunos dibujos originales de la época, que si quiero ahora lo muestro. Y tengo, por razones obvias, mucha afinidad a ella. Y tampoco pude ir por edad. Y luego, por último, una discoteca. Te voy a decir Omar Bella. Te voy a decir Omar Bella porque fue la primera que yo fui. Con 14 años pude colarme y fui. De hecho, a una fiesta retro. Una fiesta retro que también tengo el flyer, si queréis os lo enseño ahora. Yo creo que esas serían mis 3 discotecas. No significa que sean mis preferidas por estética o por tal, pero creo que las que más resumen mi conexión a la música electrónica. Pues muy bien, la verdad que me has contado datos muy curiosos, ¿vale? Pero vamos a continuar con la segunda parte de la entrevista, que eso va a ser enseñando los pósters, ¿vale? Y nos vamos a ir para allá, ¿no? Sí, si quería, aparte de los pósters, creo que algo que sería interesante para que el público viera sería los archivadores, que están clasificados y que creo que también es interesante que lo podamos ver. Sí, también, como ya he comentado, eso lo vamos a hacer luego en la parte final. Para continuar, vamos a terminar el tema Genial. de cartelería y después nos sentaremos a ver folletos, Lo que ¿vale? queráis. Perfecto. Una cosa antes de pasar al salón, me gustaría que el público viese también tu colección de vinilos. Tienes ahí un Sí. mausoleo. Bueno, no es muy numerosa como me gustaría, pero bueno, es cierto que alguna que otra cosa interesante. Mira, estoy viendo desde aquí algo que a más de uno creo que le va a interesar. Perdón que os dé la espalda. Pon el micrófono, por favor. Estas cintas 8 milímetros son las cintas originales que se grabaron desde una azotea cercana a la Malagueta del concierto de Prodigy, el del mítico botellazo. Yo, gracias a un amigo, tuve la suerte de poder hacerme con ellas y aquí están. O sea que si entráis a YouTube y ponéis concierto de Prodigy Malagueta, estas son. Buen material. También veo que tienes mucho sobre Prodigy. Tienes mira, cassettes. Por ejemplo, te voy a enseñar otra cosa curiosa. Así. Tengo el Experience. Para mí uno de los discos fundamentales en mi historia de la música, en mi historia personal con la música electrónica, de Corea, sin abrir. Claro, esto viene de Corea. ¿Esto viene de Corea? Sin abrir, como coleccionista, claro. La tienes aquí como Sin en un abrir. paño, nueva. Sí, está completamente nueva. Bueno, eso sería una del Experience que tengo. Prueba de que en Asia también se escuchaba Prodigy. Y en todo el mundo, me imagino. Siguiendo con Experience, por ejemplo, la versión polaca del Experience y la búlgara. Está muy lejos, pero bueno. Ya No, lo ahora mostraremos. ya te digo que vamos a hacer fotos de todo. El Experience búlgaro. Soy un Qué bien. poco friki para todo, ya podéis ver. Y a ver, como cosa también chula, por ejemplo, a ver, un poco más tarde. El Fat of the Land versión americana, sin abrir. Americana. Americana, de Mood. Sin abrir, completamente nuevo. Wow. A ver, ¿qué te puedo enseñar? A ver, que seas... También vemos vídeos en VHS. Mira, este, por ejemplo. Todos los maxis. Tienes también los vinilos. Sí, sí, sí. Ahora me enseño otra cosa también interesante. Revistas. Fat of the Land versión japonesa. Ya. También lo Con el mostraremos. obi. Lo mostraremos en pantalla. A ver, por no repetirme. Y también tiene una buena colección de vinilos, ¿eh? Mira, esto es un... José está centrado en los vinilos, ¿verdad? Todo. Mira, esto, por último terminamos con Prodigy.
bonito. Estos son los 7 pulgadas de los singles de Prodigy, ¿no? En este caso Everybody in the Place, Off of the Space. Pero la carátula, como podéis ver, Bueno, muéstralo ahí. la carátula están diseñadas por un amigo. Estos son diseñadas por un amigo, estos no son los originales. Los originales vienen sueltos, vienen los vinilos sueltos. Entonces, un poco para darle protección y darle este toque, estos son todas diseñadas por un amigo. Qué maravilla. Una reinterpretación. Una reinterpretación, ve, con imágenes del videoclip, pues él fue haciendo una composición y bueno, pues creo que también es singular y interesante. Muy buen trabajo. Y de La vinilo, verdad que sí. a ver, tengo todos los de Prodigy, o sea, todos los singles de Prodigy. No sé, ¿qué puedo enseñar? A ver. No sé. Sí, tiene un poco de todo, imagino. Tendrá un poquito de techno, un poquito de Sí, tengo house, de todo. un poquito El de tema- todo. Breakbeat, trance. Los tienes muy bien conservados, los tienes todos en sus fundas. Bueno, ya que estamos con Andalucía, ¿no? Este mítico, el vinilo de volumen, de edición limitada de Satisfaction. Siguiendo con Satisfaction, La manzana. el del volumen, el second, el volumen 2, sin abrir. Sin abrir. Y otra cosa también interesante que recientemente me llegó, que es el de Baby D, Deliverance, que para mí es otro top en la propia evolución de la música electrónica, sin abrir. Está ahí, la cinta sin abrir. Wow, ¿y esto cómo te llegó? ¿Lo compraste? Eso lo compré, sí. Eso lo compré. Muy bien. No sé. ¿Algo más que añadir? Si no, ya damos paso a... Nos vamos para la Nos siguiente vamos- sección, ¿no? Sí, vamos para el salón porque ahí vamos a continuar la entrevista, donde vamos a poder ver tus pósters y algunas cositas más. Genial. Y Así que- pasando, por favor, Vamos caminando hacia pasando. allá. Que yo corto.